lo que vamos a ver es algunos puntos de la pasión que están conectados y que vendrían a ser el broche del Evangelio que comienza de una manera y queda concretizado en ese último, digamos, en esos dos últimos capítulos, para poder ver luego el camino de Maús. ¿Qué vamos a hacer en esta parte? ¿Y por qué arranco desde acá? Porque la segunda parte de Lucas es la comunidad del resucitado. La primera comunidad cristiana que crece, se fortalece y empieza a tener una acción concreta a partir de la resurrección del Señor. Entonces no hay mejor época que hacer eso que la época pascual. Estamos atravesando la Pascua y cuando el Papa habla tanto de conversión pastoral, la semana pasada el Monseñor nos decía, cuando explicó el Evangelii Gaudium, la importancia de lo que es la conversión pastoral en nuestra comunidad. La conversión pastoral tiene un norte, tiene una meta, tiene un modelo a seguir, que es la primera comunidad cristiana, que es la comunidad de los Hechos de los Apóstoles. Entonces, bueno, un poquito está pensada esta segunda parte para que nosotros, a imagen de esa primera comunidad cristiana, que lejos de ser la comunidad encerrada en Jerusalén que veíamos 2 domingos atrás, cuando fue el Evangelio de Tomás, lejos de ser la comunidad encerrada, va a pasar a ser una comunidad en salida. Una comunidad no dominada por el miedo, sino en el centro del corazón, el Jesús resucitado, vivo, la persona misma, no una idea, no un recuerdo, no un sistema filosófico, no unos consejos buenísimos para tener una vida feliz. La persona de Cristo, que es el que impulsa realmente la actividad y el sentido de esta comunidad que empieza a crecer en torno a él. Así que bueno, ¿cuál es mi deseo? Que todos tengamos esa experiencia. Porque la conversión personal en una parroquia empieza, la conversión pastoral en una parroquia empieza cuando hay conversión personal. Somos nosotros los que formamos la parroquia, no es el párroco. El párroco es el líder, pero la parroquia somos todos. La iglesia particular somos todos. Cuando, la iglesia tiene que cambiar, ok, empiezo por mí. Cuando tengo la tentación de decir, la iglesia si no cambia, se desaparece o se destruye, ok, ¿qué tengo que cambiar yo para que no desaparezca o se destruya? Porque la iglesia, en ese sentido, me involucra. Soy esa piedra viva que vive gritando qué hay en el corazón. Entonces, el sentido de esta última parte es, como el Papa nos llamaba Misericordia y Vultus, todavía estamos en el año de la misericordia, no se terminó en la Cuaresma ni muchísimo menos, en donde nos pedía, mejor dicho, donde pedía a algunos sacerdotes ser misioneros de la misericordia, se nos ocurrió poner ese título, Misioneros de la Misericordia, y nosotros, ¿por qué no? Nosotros, ¿por qué no? Porque aquel que vive la misericordia en su vida no puede otra cosa más que darla a conocer. Hechos de los Apóstoles tiene una frase que es contundente y la tenemos que grabar desde hoy en nuestro corazón. Nosotros no podemos callar lo que hemos visto y oído. Miren qué cosa más interesante, a dónde nos va a llevar Lucas. Siempre Lucas nos involucra de una manera particular en qué pasa con esto de la palabra de Dios en mi corazón. Pero hoy me involucra en primera persona. No podés callar lo que viste y oíste. ¿Qué vi y qué oí? Porque ahí es donde está el encuentro con una persona. Yo veo y escucho a alguien. Yo veo o escucho a alguien. Entonces de eso es de lo que voy a hablar. No puedo hablar en tercera. Bueno, lo que pasa es que Jesús enseñó que... ¿A quién mueve? ¿A quién mueve? Eso es como cuando uno era chico y se aprendía de memoria la lección para sacarse un 10 en la prueba, pero a la semana nos preguntaban algo en relación a esa lección y no nos acordábamos del título.
el Señor quiere que hablemos de lo que vemos y escuchamos. De lo que vemos y escuchamos. De lo que vemos en su acción en nuestra vida y lo que escuchamos a través de su palabra. Escuchen y vean. Va a ser la consigna de estos hechos de los apóstoles. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a ir viendo los hechos y vamos a ir trayendo algunas partes de Lucas que no hemos visto en esta primera parte de las parábolas de la misericordia, que creo que nos vinieron muy bien para hacer un camino del Cuaresma encarnado, ¿no? Esta misericordia de Dios que está, existe, es real, solo la tengo que descubrir. Más que pedirla, porque está, tengo que pedirle al Señor la capacidad de descubrirla, porque está. Porque si no, que tengo que dudar. Yo sé que la misericordia de Dios está. Entonces la capacidad, Señor, quiero vivirla. Quiero hablar de ella, por eso quiero encontrarla en mí. Para poder encontrarla en mí, tengo que entrar en mí mismo. No puedo entrar en otro para hablar de lo que he oído o visto. Hablará de lo que vio y oyó la persona X. Yo no puedo hacer la experiencia de otro. No sé si soy clara. De eso se trata y por eso fue tan fructífera. Es muy lindo cuando terminan los capítulos y Lucas dice, después de esto, 5.000 se convirtieron. ¿Y de qué se convirtieron? Del cuento que les contaban los apóstoles. Por favor, los apóstoles eran azotados, llevados a prisión, prohibidos delante de todo el pueblo de que hablaran de Jesús. ¿Y qué los convirtió? Los convirtió la presencia de Dios en sus vidas. Los convirtió el verlos como hombres transformados. Los convirtió el verlos con una fidelidad que no se agotaba en el miedo al azote, sino era contundente. Esto no lo podemos callar, porque si es bueno para mí, es bueno para todos. Eso es lo que convierte. No convierte la teoría, ni el saber mucho, ni el contar lindos cuentos. Convierte la actitud de vida. De eso vamos a hablar. ¿Vamos? Vamos a ponernos en presencia en este día donde la liturgia nos regala la hermosa lectura de la lapidación de Esteban. Para que el Señor, vamos a pedirle a la Trinidad que nos acompañe como acompañó a San Esteban en ese momento, y le decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Señor, que fortalezcas nuestro corazón, que nos des la luz y la fidelidad para no claudicar en tu presencia. Que el temor sea sacado por el amor y que la desesperanza esté robustecida por la alegría de sentir la plenitud de vos en nosotros. Que como Esteban también seamos capaces de poder perdonar y de poder saber que muchas veces lo que vivimos y no nos gusta no es por una mala actitud o mala intención, es simplemente fruto de la ignorancia y de la ignorancia de no conocerte a vos. Te pedimos que nos des esa sabiduría, ese amor y esa acción tan incondicional como tuvo este santo. Te lo pedimos a vos, que estás vivo en medio de nosotros y vivís y reinás en nuestros corazones por los siglos de los siglos. Amén. Por el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pasen y sientan. Así arrancamos. Bueno, yo iba a arrancar con esto directamente, pero me pareció importantísimo algo que es propio de Lucas y que está íntimamente relacionado a lo que va a pasar luego en el camino a Emmaús. Ustedes saben que si nosotros, creo que un año lo hicimos acá, un año, estoy casi segura que acá hicimos las 4 pasiones y las 4 resurrecciones. Sí, hace 2 años más o menos. Hace 2 años, ¿no? Sí. Me acuerdo que hemos hecho al menos las 4 resurrecciones seguro. Sí. Las 4 resurrecciones que significan Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿no? Sí, sí. Vimos la comparación y vimos a lo que apuntaba cada evangelio. ¿Qué es lo que pasa en este tiempo? Miren,
La Cuaresma, a partir del miércoles de cenizas hasta la Semana Santa, nos preocupamos y toda la comunidad se preocupa y medita sobre el sentido cuaresmal, para preparar, como nos enseña la Iglesia, ¿no? Este tiempo, el gran tiempo que es como un retiro espiritual, ¿no? Es un tiempo de oración, de penitencia, de ayuno, es un tiempo de mirar con profundidad hacia adentro y reconocernos para reconocerlo y reconocer en nosotros aquellas cosas que queremos ofrecer al Señor para que crucificadas resurjan y, mejor dicho, resuciten como vida nueva en nuestra propia vida. Pero fíjense lo que nos pasa ahora. Después de la resurrección hay otros 40 días. Y que muchas veces, por la algarabía de la Pascua, pasan desapercibidos. Y son 40 días tan importantes como los otros. Porque son 40 días donde la Iglesia nos invita a reflexionar en la presencia viva del Señor que está en la comunidad y la preside, lo que les decía hace un ratito. Son 40 días en donde celebramos, como decía Monseñor cuando hicimos el viaje a Israel, nos quedamos la noche entera en el Santo Sepulcro y la noche entera fue la celebración de la tumba vacía. Celebramos la tumba vacía. Celebramos que al que pusieron ahí está vivo y está vivo hoy, aquí, entre nosotros. Yo me quedaré con ustedes hasta el final de los tiempos, en el Evangelio de Mateo. Entonces, este tiempo pascual se pone en juego esa fe, esa fidelidad en nuestro corazón. De nuevo, no estamos persiguiendo un recuerdo o un lindo sistema de pensamiento. Estamos teniendo experiencia de encuentro con una persona y con una persona viva. Con una persona que todos los días, como por el camino de Maús, se acerca a mí y capaz que no lo reconozco como ellos en primera vuelta, ¿no? Pero con esfuerzo hace que me arda el corazón cuando se lo abro a su palabra. Está vivo y ese es ese tiempo. Es un tiempo de fiesta, es un tiempo contundente, 40 días. 40 en la Biblia sigue siendo cambio rotundo de actitud. ¿Y qué cambio rotundo de actitud tengo que tener? Tengo que tener el cambio de no creer en un Dios muerto, en un Dios recuerdo. ¿Cuándo está muerto el Señor? Cuando yo lo convierto en una idea, en un sistema, en algo que tengo que hacer para. Y cuando dejo de lado el encuentro, la escucha, el acudir a Él para. Miren cómo difiere. Miren cómo difiere. Porque cuando me encuentro con Él, todo lo demás cobra sentido. Cuando voy a cumplir sin Él, es como le pasaba el domingo. Fueron a misa y escucharon la pesca milagrosa del capítulo 21 del Evangelio de San Juan, en donde ellos deciden ir a pescar, sin Cristo. ¿Y qué pasó? No sacaron ni un pez. ¿No? No sacaron ni un pez. Eso es lo que nos puede pasar. De hacer las cosas sin Él y por eso no dar fruto. Por eso tener la red siempre vacía. Entonces, este es el tiempo en donde realmente... Ay, gracias, qué amor. Gracias, Martín. Este es el tiempo donde realmente se nos invita a que se convierta y a que cambie en nuestro corazón esto, ¿no? ¿Se acuerdan hace mucho tiempo cuando estábamos viendo, no me acuerdo si el Evangelio de Marcos o el de Juan, que hablábamos en un momento dado de que cuando el Señor anuncia las 3 pasiones, que terminan 3 veces, en 3 oportunidades anuncia la pasión, ¿no? El Hijo del Hombre va a ser entregado a los paganos, va a sufrir, lo van a matar, pero va a resucitar, en líneas generales se las estoy diciendo, por supuesto que algunas serán mucho más largas que lo que acabo de decir, mucho más puntuales. Y se acuerdan que yo les conté
en uno de los libros que leí, este nombre que me quedó tan grabado, que los discípulos sufrían de esclerocardia. ¿No? Esclerocardia, ¿no? Como muerte, esclerocardia es como muerte del cardio, del corazón, ¿no? Porque no recordaban, ¿no? Tenían esclerocardia, estaban imposibilitados de recordar. Estos 40 días es para que recordemos, volvamos a pasar por el corazón la experiencia de estar con un Dios vivo. Así que eso es lo que vamos a hacer. Y nos vamos a preparar para poder recibir el Espíritu Santo como corresponde en Pentecostés. ¿Estamos bien? ¿Están de acuerdo? Ajá. Bueno, miren lo que vamos a... ¿Están de acuerdo? Sí, señor. Siempre. Miren, 3 cositas simplemente que me encantaría antes de entrar al camino de Maús y no quería dejar de comentárselas porque me parecieron tan importantes cuando estaba preparando la charlita, ¿no? De hoy. El Evangelio de Lucas, la Pasión, tiene una característica. Todo el Evangelio de Lucas, acuérdense que es el Evangelio de la ternura y la misericordia de Dios, y no lo abandona hasta el último punto final. Todo el Evangelio nos va a hablar en cada circunstancia de la preocupación del Señor para transmitirnos su ternura, su misericordia y su perdón. Y la Pasión en Lucas tiene esa característica. De hecho, en Lucas hay pedacitos en la Pasión que son propios y únicos en él. Y tiene una característica general. Los que estudian a Lucas, los que saben, los biblistas, proponen esta mirada. En el Evangelio de Lucas no vamos a encontrar detalladamente qué es lo que le sucede al Señor en la Pasión de modo externo, como ser, por ejemplo, una descripción de la flagelación, para que ustedes entiendan, sino lo que vamos a encontrar en Lucas es lo que le sucede al Señor en la Pasión adentro, en su interioridad. Cómo Lucas describe los movimientos interiores del corazón de Jesús en cada momento que está padeciendo la Pasión. Arranca, no lo vamos a ver porque no tenemos tiempo, con esa frase tan hermosa y que ustedes ven que muchas veces se las repito porque a mí me conmueve cada vez que voy a comulgar. No saben el deseo que tengo de compartir esta cena con ustedes. Este deseo interno de este Señor que nos prepara para compartir este banquete, que acuérdense, el banquete estuvo presente en casi todas las parábolas que estuvimos compartiendo y meditando juntos en la Cuaresma. ¿Por qué? Porque para el judío estar sentado a la mesa es empezar a formar parte uno del otro. No es cualquier cosa compartir la cena, es hacerme como el que está invitándome y a su vez yo me hago como el invitado se hace como el anfitrión, y el anfitrión ya empieza a formar parte también del invitado. A esa cena el Señor me llama, a ser parte de mi vida. Comer la cena con Él es empezar a tener parte en su existencia. Y después, en esta escena preciosa de la crucifixión, nos va a regalar 3 frases. Por lo general, en Lucas se destaca que cada vez que el Señor habla o cada escena que Él explica está tomada de los Salmos. Casi todos son pedacitos de los Salmos, y salmos que se refieren al justo que padece, al justo que está atravesando una situación que realmente es absolutamente desproporcionada por su justicia, ¿no? Al justo padeciente. Y también en la figura, por supuesto, del siervo doliente de Isaías. Está basado. Las imágenes de Lucas nos evocan eso. Pero nos evocan eso desde un punto de vista
de mostrar la fidelidad y la perseverancia del Señor hasta el final. Hasta el final. Y con alegría. Con una alegría increíble, aún en la adversidad. No pude dejar de pensar, desde ayer que leí el diario, me encontré con estos 21 cristianos, no católicos, eran ortodoxos, asesinados en Siria la semana pasada, antes de que recuperaran un bastión los ejércitos que luchan contra el ISIS. Y pensé, wow, vos le dirías, Señor, como le dijiste a tus apóstoles, ustedes que perseveraron hasta el final, vengan y coman el banquete conmigo. Eso es perseverar hasta el final. En el momento del martirio, qué palabra el martirio, ¿no? Siempre cuando hablamos de martirio, parece que se chorreara sangre, pero martirio significa testimonio. Y nosotros también estamos llamados al martirio, a dar testimonio de lo que creemos. Y el testimonio se da no en el mejor de los lugares, sino por lo general en la cruz. Y ese es el punto que vamos a tocar ahora, un minutito. No se enojan si hoy no lo terminamos el Camino de Maús, ¿no? Porque me pareció importante. No tenemos ninguna expectativa. No, qué suerte. Porque me pareció súper importante esto de hoy. Miren, cuando al Señor lo crucifican, también lo vemos en el Evangelio de Juan. En Juan tiene otra connotación. Juan dice que fue crucificado con dos reos, uno a la derecha y otro a la izquierda. Juan lo que quiere resaltar en Jesús, en su Evangelio y en la Pasión, es la realeza. El Señor es el rey de sí mismo y es el rey que empieza a reinar desde la cruz. Y estos dos malhechores, de alguna manera, son como los dos escoltas que acompañan al rey en su trono, ¿no? Ese es el sentido de Juan. Miren el sentido de Lucas. Me gusta hacer esta comparación para entender mucho más a dónde nos lleva este Evangelio. Capítulo 23, versículo 32, por si alguno lo quiere marcar. Perdón. Versículo 32. El capítulo es el 23 y el versículo 32, al revés. Lucas, ¿no? Estamos en Lucas. No, como yo mencioné Juan, tenía temor de que fueran a buscarlo. Gracias, Marta, de nuevo. No te veo. ¿Ya están? Sí. Conducían con él a otros dos malhechores para ejecutarlos. Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, los crucificaron a él y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Es el mismo salmo de Elí, Elí, lama sabactaní, Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Lucas toma el perdón. Lucas toma el perdón. Por eso el Evangelio del perdón, de la misericordia, ¿no? Ya vamos a volver sobre este punto. Después, lo que es común a otros evangelios, pero se los leo y además está también en un salmo, se repartieron sus ropas sorteándola entre ellos. El pueblo estaba mirando y los jefes se burlaban de él diciendo, ¿ha salvado a otros, que se salve a sí mismo? Si es el Mesías, el predilecto de Dios. También los soldados se burlaban de él, se acercaban a ofrecerle vinagre y le decían, si eres el rey de los judíos, sálvate. Encima de él había una inscripción, este es el rey de los judíos. Y acá viene lo propio de Lucas de nuevo, desde el versículo 39. Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo, ¿no eres tú el Mesías? Sálvate a ti y a nosotros. Pero el otro lo reprendió diciendo, no
tienes temor de Dios? ¿Tú que sufres la misma pena? Lo nuestro es justo. Recibimos la paga de nuestros delitos, pero Él, en cambio, no ha cometido ningún crimen. Y añadió, Jesús, cuando llegues a tu reino, acuérdate de mí. Jesús le contestó, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Propio de Lucas, Que esa parte me encanta. propia de Lucas, ¿no? Miren, se me pone la piel de gallina. ¿Y qué es lo que Lucas nos quiere mostrar acá? ¿Saben de dónde viene? Desde el Magnificat, desde el capítulo 2. Lucas todo el tiempo nos estuvo diciendo, muchachos, no se olviden de dos cosas para entender la experiencia de Cristo en sus vidas. Primero, de ser Teófilo, ¿se acuerdan? Te lo escribo a ti, querido Teófilo. Ser amigo de Dios. A Dios se llega por amistad, no por miedo, no como un juez implacable, sino como un amigo. No los llamo más esclavos, ustedes son mis amigos porque saben. El esclavo no sabe, el amigo sí sabe. ¿No? Evangelio de Juan, ¿se acuerdan? Capítulo 15, creo. Yo vieron que con los capítulos no ando muy bien. Una, Teófilo. Y segundo, un detalle que nos decía Lucas en el Magnificat, porque miró la humillación de su esclava. Y en esa humillación hizo obras grandes el Señor en María. ¿Y cuál fue la humillación de María? ¿Recuerdan? No fue yo no valgo nada, sino que la humillación, nos explican los exégetas, viene del verbo humilis, que es saberse mirar, conocerse, empezar esa relación de amistad con Dios desde lo que soy, desde cómo estoy. Fíjense qué detalle estos dos ladrones. Los dos ladrones vienen a englobar esta relación que lo que explica este diálogo hermosísimo entre un ladrón y Jesús y entre el otro ladrón y Jesús es la forma de oración, la forma de encuentro, de cómo vamos al diálogo con el Señor. Uno va al diálogo con el Señor como iría un hombre primitivo al encuentro del Dios que inventó por el miedo que tenía de aquello que no comprendía y lo superaba. Se inventaba el Dios de la luna, el sol, la montaña. Tengo miedo por algo, vamos a ofrecerle un sacrificio para que se calme. Si eres, buscaba la magia, el resultado inmediato. Uno va al diálogo desde ese punto de vista. El otro va al diálogo desde la humillación. Nosotros está bien que estemos padeciendo porque lo merecemos. El buen ladrón es buen ladrón porque se reconoce ladrón. No sé si soy clara. ¿Sí? El otro quería ir a la redención sin la cruz. Este buen ladrón desde la cruz, reconociendo lo que era, entra en diálogo con Dios. Y ahí es donde nos lleva Lucas desde el comienzo. ¿Por qué Lucas me pide ser amigo y un amigo humillado? Porque al ser humillado y al reconocerme, lo reconozco en plenitud a Él. Y fíjense lo que le dice. Acuérdate, cuando llegues a tu reino, acuérdate de mí. Ni siquiera le dice como los hermanos Zebedeo, cuando estés en tu reino, a ver, danos algún cargo, ¿eh? Queremos ser parte de tu corte. No, acuérdate de mí. A ver, a
donde quieras, Señor. Entonces fíjense, esta frase, este diálogo, es el resumen del Evangelio de Lucas, de lo que entendimos hasta ahora, de la ternura y la misericordia, de lo que vale la pena uno, por tener la mirada puesta, además, en un detalle, ¿no? Lo único que pretendía era la salvación para los tres. Salvate a vos y salva a nosotros dos. Una salvación miope, acotada. El otro no habla de eso, mira, reconozco lo que soy, vos no tenés nada que ver en esto y la estás pasando mal como nosotros. ¿No? Le abre esa redención en su vida y le confía lo más grande, que es su alma. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué lindo, ¿no? Para poder estar con Dios en el paraíso no hay que rendir un examen como quería Simón en su casa, cuando lo invita al banquete y se le acerca a la prostituta. Simón lo único que quería era, qué genial, mirá Señor todo lo bien que hago. Y como decía el padre Pronsato, no se dejó deshilachar en su pecado ni en su falta, y por eso no tuvo redención. Acá Lucas nos dice, animémonos a ser quienes somos y a mostrarle al Señor aquellas cosas que nos alejan de Él, porque ahí está la conversión. De otra manera la conversión no viene por afuera, nace de adentro. Nace de adentro. Y no temes, que dice ahí, ¿no? Como vos hablabas del miedo recién. Claro, es cuando el temor de Dios, no a Dios. Vos fijate hasta lo que descubre este buen ladrón dentro de su humillación y su sinceramiento consigo mismo. El temor de Dios es darnos cuenta de la grandeza de su presencia en nuestra vida. Señor, ¿cómo yo te puedo ofender? Siendo el Dios tan grande como Él, es como rezamos en el pésame. Siendo un Dios tan grande y tan amoroso, Señor, ¿cómo puedo yo? Ese es el temor, de no ser lo que vos esperás que yo sea, para mi bien, como tu reflejo y el plan que tenés vos para mí, para mi existencia, para llegar a poder vivir esta plenitud, ¿no? Hoy, estar con Él en el paraíso. Es no temerle, ¿no? No temerle. Acuérdense que 365 veces en la Biblia dice no teman. Porque justamente ahí estaría yo dándole culto a un Dios muerto. El Dios vivo me va a decir que no tema, porque el Dios vivo viene caminando conmigo. Y me pide, por favor, no temas, date cuenta, estoy con vos. Y en el momento donde más duele, más estoy con vos. Te llevo abrazado. No te abandono nunca. Solo es una cuestión de que puedas verme y descubrirme. Eso depende de nosotros. Por eso no es magia. El otro pobre no pudo descubrirlo. Y no se dio cuenta de algo que es esencial en Lucas. Que el Señor estaba muriendo por él también. El Señor se estaba entregando por el mal ladrón también, como por el bueno y por cada uno de nosotros y por cada uno de los habitantes de este universo. Por todos. El problema, no sé si logran ver la diferencia, la acción Él la realiza, pero depende si me dejo, depende si lo descubro, depende si me doy cuenta. De eso se trata. A eso me lleva Lucas desde el principio. Por eso la humillación de su esclava. Porque María estaba atenta a lo que ella era y a quién era Él. ¿No? Teresa de Ávila lo mismo. Dame, Señor, esa capacidad de saber quién es la que está frente a vos. Porque puede ser que por no sabernos, no lo sepamos. ¿Soy clara? Por no descubrirnos, no lo descubramos. Agustín te buscaba por todos lados y vos estás más cerca de mí mismo que yo mismo. Estás más próximo a mí que yo mismo.
todos los santos pueden exclamar eso. Vamos, me parece algo tan importante porque nos lleva a pensar en este tiempo pascual, porque la oración es eterna, o sea, a ver, oren incesantemente, nos lo dice Lucas, es el evangelio de la oración, el evangelio del diálogo con Dios, el evangelio que nos pone a Jesús en oración de silencio y contemplación más que ningún otro evangelio, con excepción de Juan, ¿no? Siempre a Juan lo dejamos aparte porque saben que Juan es otro tipo de teología, perdón, es otro tipo de cristología lo que utiliza para demostrarnos quién es el Señor. Pero de los sinópticos es el que, por ejemplo en Marcos, no lo vemos rezar solo una vez, se va a solas a rezar al monte y Marcos tiene la capacidad de decirnos que mientras estaba orando veía cómo se sacudía la barca de sus discípulos en el medio del lago y baja inmediatamente para asistirlos. Es en el único lugar donde lo vemos. En cambio en Lucas todo es oración. Acuérdense que la elección de los discípulos es oración. Después de una noche de oración bajó y llamó a los 12. Dice Benedicto XVI, los apóstoles son fruto de una noche de oración con el Padre. No son porque eran buenos, bonitos o inteligentes. Fruto de oración de una noche con el Padre, ¿no? Entonces nos presenta este cuadro al final, casi al final, antes de morir, nos presenta este cuadro de estas dos posiciones y como siempre la pregunta, Señor, ¿qué diálogo tengo con vos? ¿Qué diálogo tengo con vos? ¿Qué diálogo? ¿Parto de mí misma y te reconozco? ¿O parto de mi necesidad y te desafío? Entonces me enojo cuando no me sale bien, ¿viste? La verdad, dejo de ir a misa, me voy de la iglesia, te desafío, te desafío. Si eres, si estás, si me mirás, si realmente me cuidás, si me amás, entonces lo condicionamos. El sí es una catástrofe. Cuando aparece el sí es una catástrofe. Acuérdense, las tentaciones del desierto empezaban con un sí. Si eres el Hijo de Dios, al Señor no se lo puede condicionar. ¿Se le cree o no se le cree? Porque la fe también es un don. ¿Se le cree o no se le cree? Cuando le creo, le creo. Cuando no le creo, no le creo. No le puedo creer a media. Entonces acá me habla de dónde, cómo es tu diálogo. ¿Cómo es tu diálogo conmigo? ¿Cómo es tu diálogo? Y a lo mejor llego a la conclusión, Señor, que mi diálogo es mixto, ¿viste? A veces soy como el buen ladrón y a veces soy como el otro. Bueno, entonces, Patri, a ver, ¿cuándo sos como el mal ladrón? Porque de eso se trata. Escuchar la palabra de Dios que me diga, a ver, ¿cuándo me desafías? ¿Cuándo me pones condiciones? Para ver, para entrar ahí, para ofrecer. ¿No? Me parecía importante hacer mención en esto, porque la relación en la oración, cuando estoy relacionándome con una persona viva, es así, tiene que ser un diálogo de amigos, y un diálogo desde lo que soy, no desde... No sé, vieron que a veces parece que tuviéramos que rendir examen frente a Dios, y Dios lo único que quiere es que estemos desnudos, como en el paraíso. Cuando nos empezamos a tapar, empezó a ver que la cosa no estaba bien. ¿Estamos bien? ¿Sí? La primera frase que me encanta, que es propia de Lucas, que no está en otro evangelio, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. También, ¿no? Acuérdense que todo este tema de las parábolas de la misericordia, el año de la misericordia de Francisco y la misericordia por todos lados, no es para que la meditemos, la leamos y sepamos de memoria las obras corporales, las obras espirituales y las recitemos como loro y digamos, aprobé el examen. Es para que realmente la vivamos. Y acuérdense, la misericordia se vive cuando se experimenta.
Si yo no logro experimentar el perdón y la misericordia de Dios en mi vida, muy poco voy a poder darla con los demás. Esta cosa, ¿no? Hago una melange, pero no puedo dejar de hacerla porque la palabra de Dios es una y es imposible disociar lo que me regala en este tiempo pascual la Iglesia. En el Evangelio del domingo, estas 3 preguntas que le hace el Señor a Pedro: ¿me amas? Basándose en 3 negaciones, en 3 fallas, en 3 traiciones que le hace su amigo, que 5 minutos antes le había dicho: yo voy a dar la vida por vos, de ninguna manera voy a permitirlo, ¿no? Pero qué genial, miren lo que hace el Señor. Cuando se encuentra con él resucitado, después de eso, después no lo vio nunca más, no lo agarró de los orejas y le dijo: ¿se puede saber, Pedro, qué es lo que estás haciendo? A ver, vení para acá. ¿Qué no entendiste del Evangelio? Te olvidaste de leer el capítulo 24. ¿No? No lo agarró de ahí. No lo llevó para atrás y le dijo: mirá lo que hiciste. Lo manda al meollo de la cuestión. ¿Me amas? Porque en la experiencia, acuérdense cómo termina ese Evangelio, que el Señor lo mira y Pedro se larga a llorar. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan la gran diferencia que una vez leíamos hace un tiempo atrás, pero se los comento a los que no estuvieron? De que uno decía, el padre, ¿cómo se llama? Martín Descalzo, en su libro dice: ay, Pedro, Pedro, no eres más que un Judas, pero con lágrimas. Porque es así, y es lo que lo salva. Judas no se permitió llorar. Judas no se permitió vivir esa mirada de misericordia en su corazón. Pero era necesario que Pedro pasara por ese dolor para constituirse en el líder, en el Pedro, en la piedra. Si no pasaba por la asunción del fracaso, de la traición y del dolor, el arrepentimiento y la conversión, ¿qué tipo de líder iba a ser? Iba a estar conduciendo a otros sin antes el haber pasado por esa experiencia. No se puede. Con la misericordia pasa lo mismo. Cuando el Señor acá nos dice a todos, mejor dicho, lo dice por todos: perdónalos porque no saben lo que hacen. Yo me pregunto: Señor, ¿por qué me lo decís a mí? A ver, ¿qué cosas de mí hago que no sé? Y te vuelven a crucificar. Y te vuelven a entregar. Y te vuelven a negar. Porque cuando descubro qué cosas, por eso la humilis, ¿no? El saberme todo el tiempo, puedo experimentar el inmenso amor que tenés en el perdón, y desde ahí puedo ser empático cuando venga alguien y también yo pueda decir, como Esteban hoy: perdónalos, Padre, porque no saben lo que están haciendo. Esteban vivió el perdón de Dios en su vida y lo puedes gozar cuando lo estaban lapidando, y de una manera trágica y cruel, porque además fruto de una mentira, porque decían que había blasfemado contra el templo y contra Dios y contra la ley de Moisés. Pudo decir eso. Entonces, estas cosas del momento del capítulo 23, que es la crucifixión, me parecían muy importantes porque tallan nuestra vida de relación con Él. Tallan nuestra vida de relación con Él. Y fíjense, el Evangelio de Lucas, la primera vocecita de Jesús que se siente en sus primeros capítulos es: ¿por qué me buscan de esa manera si yo estaba ocupándome de los asuntos de mi Padre? Esa es la primera palabra que se le escucha a Jesús en el Evangelio de Lucas. Y miren cuál va a ser la última: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Cómo? En el primero
le pregunta a sus padres, a María y a José, a ver, ¿por qué tanta desesperación si me estoy ocupando de estos asuntos? Y estos asuntos que voy a llevar hasta el final. Y es a este Padre al que le voy a entregar mi vida entera. ¿No? Es el Evangelio de la perseverancia, de la fidelidad, ¿no? Especialmente de la perseverancia. Dice uno de los padres que estaba leyendo del aguante. Es el aguante de Jesús hasta el final. A ese Padre que una vez se ocupó, mejor dicho, del que una vez se ocupó de sus asuntos, ahora le está entregando su alma y su espíritu, con la misma confianza que en ese momento en el templo de Jerusalén. Entonces es muy lindo, tiene una simetría y una circularidad que es preciosa. Yo espero que lo vayan disfrutando hasta ahora como lo disfruté yo, ¿no? Porque la verdad que es soñado. ¿Alguna pregunta? ¿No? Yo tengo una pregunta porque claro, has mencionado mucho el número 40 de los días de la Pascua, ¿no? Sí. ¿Son 50? No, son 40, sí, está bien, son 40 hasta la Ascensión y después 50 hasta Pentecostés, exactamente, pero el tiempo pascual son 40 días también. Termina en la Ascensión. La Ascensión, exactamente, ¿no? en la Ascensión. Entonces, son los 40 días. Por eso también es muy lindo porque de la misma manera que el otro imprime un cambio en mi existencia, porque acuérdense que yo les decía muchas veces uno puede ofrecer algo, qué sé yo, ofrecer un cambio de actitud. Y está sabido que después de 40 días se hace crónico ese cambio, o sea, se hace estable, ¿no? Bueno, ofrezcamos otro, ¿no? Cuando yo le rezo a un Dios que está muerto, lo dejé colgado ahí el Viernes Santo y no lo bajé nunca más en mi existencia. Nunca más corrió la piedra y salió vivo, ¿no? Qué cosas que muestran a un Dios muerto, especialmente en relación a los otros, como en la carta de Pedro, que no doy razón de ninguna esperanza. No doy razón de ninguna esperanza. Lo presento muy probablemente como estaban haciendo los discípulos pescando el otro día en el mar, el domingo, cuando el Señor les dijo, para pescar tiren la red del lado derecho. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? ¿No nos explicaron? Yo para no redundar. El lado derecho en el judaísmo es el lado de la bendición. Hacia la derecha vengan los benditos de mi Padre, Mateo 25. Es el lado de la bendición. Ahí es donde tenemos que arrojar la red, ¿no? Lo que significa la bendición, ¿se acuerdan, no? Que es decir bien. Es decir bien. Enseñado por Bergoglio. Yo tengo una pregunta, muy ignorante, por cierto. No, ninguna pregunta es ignorante. Ok, entonces 50 es hasta Pentecostés. Ya. Pentecostés, 50 días. Pentecostés es la venida del Espíritu Santo. Es la fiesta de Shavuot para los judíos, que también se traduce como Pentecostés. Los judíos celebran la entrega de Moisés de los 10 mandamientos. Y fíjense qué cosa más linda, porque nosotros celebramos la venida del Espíritu Santo que nos hace entender esos 10 mandamientos, ¿no? Nos los planifica. Nos los planifica las bienaventuranzas, nos hace entender la vida de Cristo, nos hace entender cómo el Espíritu Santo impulsa a la Iglesia, más allá de lo escrito, como va a decir Pablo. Ya no estamos salvados por un cumplimiento de la ley, sino por un creer en Cristo Jesús. Pero ojo, no como al estilo protestante, ¿no? Digo que creo y ya está. No. Creer es empezar a vivir la vida del que creo. Me compromete ser uno con Cristo como Pablo. Ya no soy yo quien vive en mí, sino que Cristo. A esa plenitud me lleva el Espíritu Santo. Fíjense que en Pentecostés le cayeron, como habitualmente se dice en forma coloquial, todas las fichas a los apóstoles. Ahora entiendo. Ahora entiendo. Cuando enseñaba, cuando curaba, cuando resucitaba, cuando decía. ¿Cómo una vez se llama la fiesta judía? Shavuot.
Shavuot se traduce como Pentecostés.